Bueno, bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del grupo Leti. Hoy tenemos un nuevo episodio bien importante, bien interesante y súper actualizado. Vamos a estar conversando de hipertensión arterial, las nuevas guías 2024, lo más interesante de estas guías y qué nos deja de enseñanza estas guías 2024. Hoy me acompaña, bueno, un súper experto, un cardiólogo, uno de los caballos de la cardiología en Venezuela, el doctor Carlos Ponte, quien es cardiólogo y médico internista. Entonces, yo soy el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista, y bueno, vamos a estar conversando hoy en relación a la hipertensión arterial, las guías 2024. Bienvenido, doctor Carlos, ¿cómo está? Adrúbal, primero muchas gracias por tu introducción, la que humildemente te digo y sin falsa humildad, yo no soy ningún caballo, soy simplemente un peón al servicio de la cardiología de los pacientes de Venezuela. Pero un cardiólogo que nos ha inspirado a todos nosotros los jóvenes, porque ha puesto en alto la cardiología en Venezuela y que todo en un momento donde la cardiología estaba un poquito olvidada, ¿no? Ustedes que son los expertos han elevado esta cardiología. Y la primera pregunta, ¿cómo llega el doctor Carlos a estar y hacer lo que hoy en día es? Sí, fíjate, Adrúbal, yo desde que decidí que yo quería estudiar medicina, en una oportunidad pues conversando con uno de mis maestros en bachillerato, él me dijo que realmente la medicina era un apostolado, era Es así. una carrera que hay que vivirla con pasión. Y la verdad es que ese es un ingrediente fundamental para cualquier eh, situación que tú emprendas en la vida que quieras llegar a tener éxito. Y el éxito básicamente es tu realización personal. Es así. Esa es mi definición de éxito, que seas feliz con lo que tú hagas y con lo que tú logres hacer. Y esa pasión, vertirla en excelencia. Yo creo que el médico definitivamente tiene que ser una persona que esté permanentemente actualizado, porque ese es un compromiso que tiene hacia su paciente. O sea, yo no consigo un médico que se siente a atender a una persona de cualquier patología y que no esté realmente con absoluta conciencia de lo que tiene que prescribir, indicar, diagnosticar. Luego ética, yo creo que la ética es fundamental, eso es algo que se ha perdido y tenemos que rescatar. De hecho, en la Sociedad Venezolana de Cardiología estamos tratando de crear un comité de ética y fomentar la ética personal en los posgrados, en las clínicas, en la práctica de todos los días. Y luego tener una visión clara. Creo que es importante que tú tengas una visión clara de dónde tú quieres llegar, qué es lo que tú quieres hacer. Yo siempre, desde que trabajé en medicina interna, luego cardiología, me, me incliné por el lado de la prevención cardiovascular, la prevención cardiometabólica. Yo creo que en países como los nuestros, donde hay tanta escasez de recursos, que tú logres una reducción de la morbilidad cardiovascular, vas a tener un mucho mayor impacto que fundar grandes salas de alta tecnología de hemodinamia o de resonancia magnética. Creo que la prevención cardiovascular, ese día a día, ese enseñar a la gente a tratar la hipertensión arterial, la dislipidemia, a controlar factores de riesgo, educar a la comunidad en cómo hacer ejercicio, en cómo alimentarse, el impacto a la larga va a ser mucho mayor. Entonces, y yo creo que es algo importante que los venezolanos nos falte, creo que tenemos que hacer, es proyectar lo que hacemos. Es así. Tenemos que escribir nuestra experiencia. Totalmente. Tenemos que, no por simplemente por vanagloriarnos, sino porque Venezuela somos unos médicos de extraordinaria calidad. Es así. Somos médicos que tenemos una dedicación a los pacientes que todo el mundo que se va al exterior lo dice. Muchas personas que se van al exterior sienten y resienten la falta de ese contacto visual, de ese contacto personal, de ese dedicarte, de ese compenetrarte, de esa empatía, pero además de eso tenemos una altísima calidad profesional. Sí. Entonces tenemos que escribir nuestras experiencias, tenemos que hacer más investigación, tenemos que ponernos al servicio de los más jóvenes para que ellos a través de ese camino pues también puedan seguir manteniendo la excelencia y la calidad de la medicina venezolana. Gracias, gracias, porque sé que esto es un momento inspirador para todos nuestros amigos que nos están viendo, residentes, estudiantes de posgrado, para seguir adelante. ¿Okay? Venezuela es un gran país y bueno, la cardiología también. Fíjense, para entrar en materia, cuando hablamos entonces de la hipertensión arterial,
Estamos hablando que ahorita han salido unas nuevas guías que traen alguna información, traen algunos cambios, algunos aspectos interesantes que conversar. Fíjate que ahora, o bueno, una de las cosas que habla de esta guía, que la hipertensión arterial sistólica 140 y la diastólica 90 en el consultorio, pero también habla de presión arterial elevada. Entonces, bueno, vamos a estar hablando de todos estos cambios que surgen en esta guía 2024. Sí, fíjate, uno tiene que conocer la historia. Estamos precisamente con estas cifras hablando de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología. Hasta la penúltima versión, las guías europeas de hipertensión eran combinadas de la Sociedad Europea de Hipertensión y la Sociedad Europea de Cardiología con otras sociedades afines. Por problemas personales de ambas sociedades se separaron. Y este año se presentaron las guías de la Sociedad Europea de Hipertensión en el mes de junio, que se presentaron en Milán, y ahorita recientemente en Londres de la Sociedad Europea de Cardiología. También quiero hacer la cuña personal, porque en definitiva creo que nosotros tenemos que alabar nuestro queso. Se acaban de presentar en Cartagena las guías de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión 2024. O sea, hay 3 guías muy recientes. La realidad, cuando tú ves esa nueva nomenclatura, porque en definitiva es exactamente lo mismo, esto es un continuo, de la Sociedad Europea de Cardiología, que ahora ya no hablan de lo que antes los americanos llamaban prehipertensión, los europeos y nosotros en Latinoamérica, yo soy parte de las guías LASH, seguimos llamando hipertensión normal elevada. Sí, elevada. Pero ahora ellos lo llaman hipertensión elevada. Exactamente. Y ya no es de 130 a 139, sino lo bajan hasta 120. Y básicamente eso es basado en el estudio SPRINT y que sus metas, o las metas que ellos proponen, es bajar la presión por debajo de 120 para que el paciente esté controlado. Y si te pones a ver en detalle, la verdad es que no hay gran diferencia con lo que indicamos nosotros en LASH o indican las guías europeas. Nosotros en Latinoamérica trabajamos mucho con los europeos. El doctor Antonio Coca, uno de los guías de la Sociedad Europea de Hipertensión, es uno de los coautores de la guía LASH. Nosotros decimos, la meta de tratamiento es por debajo de 130 y aquellos pacientes que lo toleren por debajo de 120. Doctor, pero esta guía lo que trata, habla de presión arterial elevada, pero engloba un paciente, amplía el rango bien importante, porque entonces estamos 120 de la sistólica, entonces todo el mundo va a quedar en este rango. Sí, eso es un problema importante porque inclusive hasta para las aseguradoras, porque tú agarras un paciente, la gran mayoría de los pacientes, nosotros vemos en nuestro consultorio, caen en ese rango, entre 120 y 139, 128, 132, 134, 135, diría que el 90% de los pacientes que no son hipertensos. Entonces vas a poner presión arterial elevada y eso puede traer inclusive problemas de salud pública, porque ese paciente se debe tratar, no se debe tratar. Y es ahí donde las guías europeas, las guías LASH, son un poquito más no que flexibles, sino que un poco más sensatas. Y efectivamente, si ese paciente tiene factores de riesgo cardiometabólico, o es un paciente que ha tenido enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial periférica, es diabético, es obeso, tiene dislipidemia, tiene un riesgo arterial elevado, pues ese paciente estamos autorizados a tratarlo. Doctor, y aquí nosotros en este podcast nos ven muchos residentes, muchos estudiantes de posgrado. Entonces, usted nos habló de 3 situaciones, de 3 guías. ¿Qué hacer si yo soy un residente, yo soy un médico, un cardiólogo, un internista? ¿Cómo hacer para entonces condensar esas 3 guías? ¿Qué debo hacer? ¿O cómo sería esta categoría? Sí, fíjate, yo insisto, y el mensaje para ustedes, básicamente, como coautor de las guías LASH, y es lo que nosotros, la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión y la Sociedad Venezolana de Hipertensión es asociado a LASH, nuestra recomendación es seguir las guías europeas y las guías LASH. No es la moda de las guías europeas de cardiología, porque son las últimas que se presentaron. Y básicamente, número 1, cosas que no se hacen, más allá de esa diferencia de 10 milímetros más o 10 milímetros menos.
tomar bien la presión arterial en el consultorio. Importante. Eso es fundamental. El paciente tiene que estar sentado, en un ambiente tranquilo, esperar 5 minutos, que tenga la vejiga vacía, que no haya tomado café, que no haya fumado recientemente, y tomar la atención 3 veces. Y con esos valores es que tú vas a tomar decisiones, más allá de la cifra exacta que tú vas a tomar. Yo creo que ese mensaje es fundamental, porque eso no se hace. Yo quisiera que ustedes que me están escuchando, con el corazón en la mano, piensen cuántos de ustedes toman la presión de esta manera en su consulta. Y si hay alguna duda que ese paciente está normal alta, eventualmente hacerle un AMPA si no tiene disponibilidad de MAPA, que es el automonitoreo de presión arterial, siguiendo las recomendaciones y enseñando al paciente a tomarlo bien. Si luego de tomar la tensión de forma adecuada, si se mantiene tensión alta, entonces ahí es que comenzamos a tratar a ese paciente. Según yo recomiendo las guías LASH, pero en definitiva las guías que ustedes en su servicio determinen. Y algo que sí tenemos que hacer, nosotros no podemos negociar con la hipertensión arterial. Si la meta de tratamiento es por debajo de 130 y ese paciente llega con 134, bueno, 134 casi 130, no hermano, es 130. ¿Por qué? Porque llevarlo debajo de 130 es lo que va a garantizar que ese paciente logremos disminuir el riesgo, que es en definitiva por lo que tratamos la hipertensión. Nosotros no tratamos una cifra, tratamos el riesgo cardiovascular. Exactamente. Y entonces, cuando nosotros hablamos de presiones arteriales en la consulta y ambulatoriamente, ¿cuál sería la diferencia en la presión arterial en el consultorio para que los que están en la consulta decir, bueno, a partir de aquí voy a tratar, o a partir de aquí voy a... Sí, fíjate, y eso, pues fíjate, a pesar de esas mínimas diferencias, yo insisto, no son fundamentales, son más nomenclatura. Bueno, si la Sociedad Europea de Cardiología tenía unas guías diferentes a las de hipertensión, tenían que ser algo nuevo. Entonces claro, se decantaron por esta de presión arterial elevada. Todas las guías, casi que a coro, recomiendan en esos pacientes hipertensos grado 1, grado 2, es decir, que están entre 140 y 159, que debemos hacer medición domiciliaria. Idealmente con monitoreo ambulatorio de 24 horas, con MAPA. Y básicamente para medir promedio. Olvídense de las cargas. MAPA se diagnostica por promedio. Las cargas están allí, es interesante conocerlas, pero ahí no se diagnostica hipertensión. Y si están en ese monitoreo ambulatorio de presión arterial o el automonitoreo, hay guías venezolanas y latinoamericanas de cómo hacer el automonitoreo adecuadamente. Igual el paciente tiene que tomarse la presión 3 veces al día, en cada una de esas oportunidades 3 tomas luego de 5 minutos sentado, con un tensiómetro adecuado, que eventualmente yo recomiendo que lo lleven a la consulta para que ustedes garanticen que el paciente se lo toma bien. Excelente. Y tomarlo por lo menos 5 días, idealmente 7 días, y entonces se sacan los promedios. En las recomendaciones de las guías latinoamericanas y europeas, si esa presión en el domicilio, el promedio de 24 horas, está por encima de 130, 80, o promedio diurno, 135, 85, o promedio nocturno, 120, 75, entonces diagnosticamos hipertensión y ponemos tratamiento. Entonces, muchos de esos pacientes, el fenómeno de hipertensión de bata blanca es muy frecuente. ¿Y cómo diferenciar hipertensión de bata blanca a la hipertensión en el consultorio? Bueno, fundamentalmente las mediciones domiciliarias, con automonitoreo o con MAPA. Es muy importante hacerlo porque vamos a estar muchas veces tratando pacientes que no ameritan tratamiento o poniéndole exceso de tratamiento a pacientes que no necesitan. Y otro detalle también, otro tip, pacientes ancianos, sobre todo los ancianos frágiles, en el consultorio, hágale un favor a ese paciente, tómenle la presión de pie, porque si no los van a llamar el viernes en la noche, porque el señor se paró a hacer pipí y se cayó porque hizo hipotensión ortostática. Tomen la presión a los ancianos de pie para evitar hipotensiones y caídas. Importantísimo eso. Y cuando hablamos de este automonitoreo de presión arterial en la casa, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque perfectamente nos habló en el consultorio, pero este paciente que le enviamos, le decimos, hágase un monitoreo en su casa. ¿Cuáles son las recomendaciones para hacer este automonitoreo domiciliario? Perfecto, eso es muy importante porque, pero eso está, hoy en día la información está al alcance
Sí. de los dedos. Está en el teléfono, está en los relojes, está en la información. Ya no hace falta ni siquiera tener una computadora. Pero básicamente es muy preciso y hay que entrenar al paciente. Primero garanticen que sea un tensiómetro adecuado y que el paciente lo supo usar. Yo les recomiendo a mis pacientes que ellos lo traigan a la consulta y en 5 minutos tú verificas que el paciente lo sepa utilizar o si no la ¿Ha enfermera... visto diferencia en el tensiómetro de muñeca con el del brazo? Absolutamente. El tensiómetro de muñeca no sirve. Exactamente. Drásticamente, taxativamente y sin ninguna duda. Ningún tensiómetro de muñeca Excelente. está validado. Si es de muñeca, que piden el paciente uno prestado, que se compre uno nuevo si tienen la capacidad, pero el tensiómetro de muñeca no funciona. El paciente tiene que hacer exactamente lo mismo. La primera toma de la mañana, levantarse, orinar, sentarse, esperar 5 minutos, un ambiente tranquilo, antes del desayuno, y si estamos haciendo control del tratamiento, antes de tomarse la medicación, y luego de 5 minutos, tomarse la tensión 3 veces. Y yo le recomiendo al paciente que anote las 3 tomas. Okay. A media tarde, cuando ya finalizó sus actividades, hacer lo mismo, sentarse en un ambiente tranquilo, esperar 5 minutos y hacer 3 tomas. Y sí, en la noche exactamente lo mismo. Otro detallito, porque estamos hablando de tips prácticos, pero la realidad es que nosotros en la carrera no nos enseñan a tomar la presión arterial. Tómale la tensión ahí. Exacto. En la primera toma, en la primera consulta de un paciente con hipertensión arterial, debemos examinar los 2 brazos. Puede haber, generalmente hay una pequeña diferencia que no debe ser más de 10 milímetros de mercurio. Si es más de 10 milímetros de mercurio, puede haber un problema en la obstrucción del axilar o en la subclavia, pero si en ese margen anoten en la historia cuál es el brazo que tiene la presión más elevada y tómela siempre en ese brazo en las consultas sucesivas. Hay unos pacientes, cuando toman la primera consulta, se la tomo primero en el derecho, porque es la que está al lado de la camilla donde yo estoy, y luego lo siento, se lo tomo primero en la derecha. Me dicen, doctor, es exactamente igual, porque me dicen que el lado izquierdo es el brazo del corazón. Esas son leyendas urbanas de nuestras abuelas. Los 2 brazos, la presión es muy similar, pero tenemos que comprobarlo y tenemos que tomarlo. En medicina no podemos asumir, tenemos que comprobar. Y la otra pregunta que es muy, muy frecuente en la consulta, ¿me tomo la presión cuando es un control ambulatorio antes o después de la toma del tratamiento si soy hipertenso? Debe tomarse antes del tratamiento, debe tomarse antes de tomarse la medicina. Exacto. Bueno, hablando un poco, doctor, del riesgo cardiovascular y la prevención, ¿cómo se asocia la hipertensión arterial con este riesgo cardiovascular? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué debemos nosotros por lo menos llevar a las metas a nuestros pacientes con hipertensión arterial asociado a este riesgo cardiovascular? Sí, fíjate, Asdrúbal, la hipertensión arterial es el factor de riesgo cardiometabólico que tiene mayor impacto poblacional, porque es el factor de riesgo más común, más frecuente y que tiene más difícil control. Fíjate, por eso siento que las guías no debemos que enfrascarnos en pelear si es 120 o es 130. Nosotros no nos hace falta nuevos medicamentos, no nos hace falta nuevas tecnologías. Ahorita vienen, a golpe de 10 años, eso va a ser lugar común, que podamos medir la tensión, lo que se llaman tecnologías sin manguito, a través del reloj, del teléfono, inclusive viendo la cara del teléfono. Pero más allá de eso, tenemos que garantizar, diagnosticar mayor número de hipertensos. Por eso hacer campañas de diagnóstico de hipertensión arterial es fundamental. Todo adulto mayor de 18 años debe conocer sus cifras de presión arterial. Excelente. Y si están por encima de 139, si están por encima de 90, debe acudir a un especialista que certifique si es hipertenso para ponerle tratamiento. El grave problema de la hipertensión arterial es que de cada 10 pacientes que hay hipertensos, solamente 2 están controlados. Hay 5 ni siquiera saben que son hipertensos y 3 son hipertensos y no están controlados, y ahí es negligencia médica. Entonces hay que hacer campañas para tener mayor diagnóstico de pacientes y educar a la comunidad médica en lo que yo comenté antes. No podemos negociar, tenemos que llegar a la meta. Y efectivamente el paciente hipertenso sin control, por eso yo le pongo el apellido siempre, el paciente hipertenso sin control, su riesgo cardiovascular es elevado, riesgo de enfermedad arterial coronaria, de enfermedad cerebrovascular,
de insuficiencia cardíaca, que es el final común de la mayoría de las enfermedades cardiovasculares, y de enfermedad renal. Son patologías muy graves todas. De hecho, la enfermedad arterial coronaria puede votar con la muerte del paciente. Simplemente no hay chance de nada. Sí. Entonces, si ese paciente hipertenso, cuando vamos a tratar, lo primero que tenemos que hacer es clasificar su riesgo, determinar su riesgo. Prácticamente un paciente hipertenso que no tenga riesgo asociado es 2 de cada 10. De hecho, esa es una cifra, entre 18 y 20%. Todo el resto de los pacientes hipertensos o tiene lípidos alterados, o fuma, o es sedentario, o es obeso, o tiene disglicemia, o tiene dislipidemia, y entonces ya comienza a ser un paciente mínimo de riesgo moderado, lo cual hace que tengamos que ser mucho más intensivos en el control integral de los factores de riesgo. Controlar la presión arterial, llevarlo a la meta, y ahí vamos a hablar luego de cómo vamos a hacerlo, y controlar integralmente todos los factores de riesgo. Sí, y hay en esta última guía hablan sobre el apego al tratamiento o evaluar. Y es interesante también que el médico que está evaluando, tratando este paciente, pueda también, porque no solamente es prescribir un medicamento, sino también evaluar si este paciente está cumpliendo o las posibilidades, tratar de buscar. Y algo bien interesante es que tenemos una gama de tratamiento terapéutico que podemos utilizar, pero si nosotros no explicamos bien a este paciente cuáles son estos riesgos cardiovasculares y podemos nosotros también ver si tiene apego al tratamiento, porque no es, señor, tómese 2 veces al día este tratamiento, sino ver si hay cumplimiento y si hay apego a este tratamiento para poder entonces garantizar estas metas que nosotros estamos conversando. Sí, siempre dicen que medicina es ciencia y arte. Ciencia es saber qué prescribir y saber diagnosticar y saber aproximarse al riesgo del paciente. Arte es cómo prescribir. Dedicarle 5 minutos al paciente a explicarle el riesgo de ser hipertenso y no estar controlado, de tener colesterol alto que no da absolutamente ningún síntoma, no tener el colesterol controlado, o el azúcar, o de la necesidad de hacer ejercicio, de comer bien, rinde beneficio. Mi experiencia, no me gusta hablar de mi experiencia, pero creo que es importante compartirla en este momento. Desde que fundé en el Hospital Domingo Luciani la clínica de prevención cardiovascular, primera clínica de prevención cardiovascular en un hospital público en Venezuela, fue que la educación del paciente rinde beneficio. Y no hay que hacer grandes esfuerzos. Tú puedes, a veces uno dice, un hospital, doctor, que no tengo tiempo. Bueno, mientras estás examinando al paciente, tú le vas echando el cuento de la importancia de controlarse la presión arterial. Tu enfermera también puede contribuir, o la secretaria puede contribuir a la educación. Tener un ambiente en el consultorio donde haya mensajes claves para que el paciente necesite educación. Y eso rinde beneficio. En esta oportunidad tabulamos precisamente ya hace mucho tiempo, posiblemente en otra Venezuela, pero las personas que acudían a la unidad de prevención cardiovascular del Llanito eran gente también de recursos bajos, generalmente del área del este de Caracas, Petare, etcétera, Barlovento. Hicimos una encuesta de cuáles eran los factores más importantes para que el paciente tomara o no las medicinas. Y pensamos que iba a ser el económico. Pero resulta que el paciente bien educado, si tiene que hipotecar a la mamá, la hipoteca, pero se toma la medicina. Esto en plan jocoso, en plan caricaturesco. Pero en definitiva, educar al paciente, el paciente va a entender por qué. Y no se trata, como tú bien dijiste, tómase eso y venga 2 semanas. El paciente, usted no sabe por qué se lo va a tomar, hay una altísima probabilidad que no se lo tome. Y entender el riesgo, porque si el paciente no entiende los beneficios y el riesgo de poder llevar su presión arterial en meta, no va a entender. Definitivamente. Una pregunta, Doc, cuando hablamos de fibrilación auricular o trastorno del ritmo, que también es otro escenario muy frecuente en la consulta, ¿cómo podemos relacionar la hipertensión arterial en estos trastornos? Sí, fíjate. Una de las indicaciones muy precisas hoy en día en la gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular es tratar de restaurar el ritmo sinusal a través de ablación. Y está demostrado que un paciente que tú ablaciones, que lo reviertas al ritmo sinusal, si es hipertenso no controlado, la probabilidad de recaída es altísima. Por lo tanto, sería casi que antiético, sería prácticamente inmoral
que tú lleves un paciente a ablacionar si no está controlada la presión, porque estás botando el dinero de ese paciente o de recursos públicos, porque la probabilidad de recaída es muy alta. Entonces, controla a ese paciente la presión arterial, verifica que no tenga apnea obstructiva del sueño si es un paciente obeso, controla la obesidad, los distintos factores y luego ablaciona al paciente. Y muchas veces llevarlo a las metas es más estricto en este tipo de pacientes. Absolutamente, porque si ya es un paciente, así es que hay que ver la fibrilación auricular, es un paciente que tiene una auriculopatía, es una aurícula enferma que habla de una condición estructural cardíaca y ya es un paciente de riesgo elevado. Hablemos de prevención en cuanto a hipertensión arterial. ¿Cuáles son las principales estrategias para la prevención en cuanto a hipertensión arterial? Sí. Las vacunas se pusieron de moda con el COVID y yo siempre le digo a mis pacientes que la mejor vacuna que existe para enfermedades cardiometabólicas en general, llámese disglicemia, dislipidemia, hipertensión, obesidad, es aumentar la actividad física. No se trata de convertirnos en atletas olímpicos. Reserva de los 7 días de la semana, 5 días en los cuales le dediques media hora a hacer ejercicio. Caminar, si tienes la capacidad de trotar, puede ser nadar, puede ser montar bicicleta, puede ser boxear, puede ser saltar cuerda, puede ser bailar, pero hagas actividad aeróbica 30 minutos, 5 días a la semana. Muy importante, combinar esa actividad aeróbica con ejercicio de resistencia. Hacer ejercicio de resistencia, que puede ser mancuerna, una botella de agua, liga, sentadillas, flexiones, lagartijas que llaman, planchas, etcétera, 10, 15 minutos, 3 veces a la semana, reduce hasta 5 milímetros la presión arterial sistólica. Más que inclusive algunos medicamentos. Eso, que si lo comparas con medicamentos, el beneficio es casi igual. Es casi igual. Entonces, mantener una vida activa. Oye, si tú eres una persona que trabaja, está todo el día sentada en la computadora, pon una alarma en tu reloj, en el teléfono, en la computadora, que cada 2 horas suene una alarma y te levantes de la silla, te hagas 2 o 3 cuclillas, camines, dejes un paseo alrededor y te vuelvas a sentar. Esa tontería está demostrado que reduce hasta 30% el riesgo de un evento cardiovascular y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Entonces sí se puede. No tienes que estar en un gimnasio, si lo puedes hacer y te lo disfrutas, fantástico, pero es simplemente que tengas en tu agenda diaria y sea prioritario. Y esas media hora son innegociables, son tu regalo que te estás dando para tu salud. Y eso no te lo puede llevar por delante ninguna reunión, ninguna situación de trabajo. Esos son 30 minutos que te estás regalando a ti. Aparte de eso, siempre combinada con una adecuada alimentación. Y ese es un punto que ahorita, con toda las redes sociales, el área tecnológica, hay mucho bombardeo de información no científica, de información que es más popular para llamar seguidores y bueno, porque es un tema muy sensible al ser humano, lo que es la comida y lo que es la nutrición. Pero nosotros en las guías, en las recomendaciones de todas las sociedades de cardiología y medicina interna, ¿cuál es el mejor plan nutricional que pueda estar llevando un paciente con hipertensión o que tenga presión arterial elevada? Sí, fíjate, estas llamadas medidas no farmacológicas siempre eran como la cenicienta en la mayoría de las recomendaciones. Prácticamente no se habla en los congresos, siempre se deja a última hora, la última media hora del congreso, nadie le presta atención y son fundamentales porque tú muy bien dijiste, pueden tener un impacto similar inclusive a medicamentos. Y nosotros a veces somos prescriptólogos, pastillólogos, hay que aprender a prescribir ejercicio y a prescribir una dieta saludable. No se trata inclusive de dieta, un régimen de alimentación saludable. Porque a veces la palabra dieta uno lo asume como que es... restricción. Pero mira, es dejar de comer por 3 meses X cosas, cuando llego a mi peso ideal, al día siguiente celebro con una parrilla con cholas, chitorras que yo quiero. No, se trata que tú comiences en el supermercado. La alimentación saludable comienza en el supermercado, en lo que tú metas en tu carrito, lo que tú lleves a tu casa. Y las 2 dietas, recomendaciones nutricionales, regímenes de alimentación saludable, que han demostrado mayor impacto en la salud cardiometabólica son la dieta mediterránea o similar a la mediterránea. Hay personas que critican cuando yo digo esto, pues bueno, es muy costoso. Bueno, mira, se adapta a los alimentos que hay
en la región de cada persona. Y la dieta DASH. Esas dos dietas tienen algo muy, muy en común, que es favorecen el consumo de frutas y vegetales. Favorecen el consumo de proteínas con poca grasa. Exacto. Pollo, pescado, carne roja magra. Favorecen el consumo de granos. Favorecen el consumo de frutos secos. Exacto. Restricción, disminución de la cantidad de sal. No se trata de comer sin sal, poca sal. Sí. Que es el otro punto, porque cuando las campañas hablan de la sal, y todo el mundo lo relaciona a la sal de mesa, pero no, yo creo que debemos hablar más de sodio, sí. ¿Okay? De restricción o un control de sodio, porque a veces también hemos visto que estas dietas que son absolutamente sin sodio, el paciente también presenta... No, el sodio hace falta. La cantidad adecuada. ¿Cuál es la cantidad adecuada? Que a las 24 horas tú consumas lo que cabe en una cucharita de postre. Son como 3 gramos de sal. Yo quiero enlazar eso con algo muy importante, que son los alimentos ultraprocesados. Hay una relación interesantísima de datos del Banco Mundial, que los países que consumen más productos ultraprocesados tienen mayor deterioro en su salud cardiometabólica. ¿Qué son productos ultraprocesados? El primero, que debe estar proscrito, los refrescos. Todas las bebidas con azúcar añadida son calorías vacías, engordan y no alimentan. Y hay una relación directa entre consumo de bebidas azucaradas con la obesidad y con diabetes. Inclusive las que tienen edulcorantes. Cada vez salen más evidencias científicas de alta calidad que demuestran que el consumo de edulcorantes favorece la diabetes y la obesidad. La sed se calma, amigos míos, con agua o frutos o jugos de fruta natural sin azúcar. Tú no ves ahí ninguna vaca, ningún venado, ningún perro comiendo Coca-Cola o Pepsi-Cola o refresco. Agua es lo que tiene la naturaleza para calmar la sed. Luego, ¿qué otra cosa son productos procesados? Todas estas chucherías que vienen envasadas, que tienen productos preservativos o potenciadoras como glutamato monosódico para producir adicción. Esos alimentos ultraprocesados está demostrado que su consumo favorece el riesgo cardiovascular. Son productos que son económicos relativamente, son muy fáciles de conseguir, tristemente hasta en las cantinas escolares se consiguen, producen adicción, son muy palatables, muy sabrosos y ese consumo aumentado favorece el riesgo cardiovascular. Creo que hemos abarcado lo más importante en prevención, pero hablemos de tratamiento. ¿Cómo iniciar el tratamiento farmacológico en estos pacientes? Uno, el paciente que está debutando, entre comillas, que está iniciando con cifras de presión arterial elevada, y el paciente que ya tiene diagnóstico de tratamiento. ¿Cuáles son las mejores combinaciones? Porque lo que hemos visto es que ahora la evidencia nos lleva que las combinaciones con estos es lo mejor. Pero, ¿cuáles serían las recomendaciones? Sí. Antes de hablar de eso, algo que se nos olvidó hablar, igual, el cigarrillo. Sí, es cierto. Porque hablamos de cambio de estilo de vida y a veces hablamos, por supuesto, de ejercicio, alimentación, pero la tercera pata es el cigarrillo. Y cuando hablo de cigarrillo es consumo de nicotina. Cualquier consumo de tabaco, cigarrillo tradicional, chimó, habano y el tristemente célebre vapeo está asociado con riesgo cardiovascular. De manera que el cigarrillo hay que hacer campañas muy exhaustivas para que el que fuma deje de fumar y para que los adolescentes entiendan que el vapeo es altamente dañino para su salud futura. Entonces, y fíjate que a veces, y a mí me dicen, cuando tienes pacientes con enfermedad coronaria, ¿cuáles son las causas más frecuentes de obstrucción de las arterias? Cigarrillo y diabetes. La hipertensión, obviamente que sí, pero como causa directa de daño endotelial, el cigarrillo o todas las formas de tabaquismo y la diabetes son los principales. Sí. Y más producen enfermedades muy extensas, producen un grandísimo daño a las arterias, son arterias inclusive muy difíciles de tratar por ustedes los hemodinamistas, porque hacen cardiología intervencionista, y definitivamente son, mira, tú eres hipertenso, mira, a lo mejor tienes una herencia familiar, también tienes una herencia familiar de diabetes, pero el cigarrillo tú lo escoges.
Tú estás pagando para enfermarte. Es una tontería que no tiene sentido. Es así. Entonces hay que dejar de fumar. Perfecto. Y lo que me comentaste, eso es otra cosa que, insisto, las guías se pueden hacer 3 días de congreso discutiendo si es 120 o es 130, que sea el estudio Spring. Eso termina siendo, en definitiva, discusiones académicas, pero la realidad es que eso no es la esencia si queremos reducir el impacto que la hipertensión tiene. El impacto se controla disminuyendo la cifra de presión arterial hasta llegar a las metas y de forma rápida. Y todas las guías, las publicadas en el 2021, en el 2023, estas 3 en el 2024, a coro, forma unísona, tienen exactamente el mismo mensaje. Y ahí no hay discusión. Ahí tenemos que apegarnos a derecho. En la gran mayoría de los pacientes hipertensos inclusive estadio 1, pero que tenga riesgo moderado, y ya vimos que solamente 2%, 20% de los pacientes hipertensos tienen riesgo bajo, debemos, no es que podemos, debemos iniciar con una combinación que incluya una droga que bloquee el RAS, llámese un IECA o un ARA2, más un calcio antagonista o un diurético tiazídico. Usted escogerá, según el perfil del paciente, cuál de los dos. Pero tenemos, inclusive, un paciente hipertenso, grado 1, es decir, que está entre 140 y 159 y que tiene menos de 95 de presión arterial, que tiene riesgo bajo, podemos empezar con una terapia de combinación a dosis baja. Idealmente, y aquí estuve uniéndolo con un comentario que tú hicimos anteriormente, con una tableta combinada, o sea, la combinación en una sola tableta, porque eso garantiza cumplimiento y es además lo que dije anteriormente, no solamente es llegar a la meta, sino llegar lo más rápido posible, porque esa tardanza de que no, bueno, venga en 3 meses, uno tiene que controlar al paciente lo más rápido posible, sin producir hipotensión, porque eso va a garantizar la reducción de riesgo, que es el objetivo de tratar a ese paciente hipertenso, lo más rápido posible. Entonces la combinación prácticamente es la regla, es la norma en casi todos los pacientes hipertensos. Y el paciente, y voy a adelantar que íbamos a hablar de las situaciones especiales, pero es pertinente hablar del paciente joven, porque el paciente joven normalmente el tratamiento era en algunas oportunidades y en el pasado lo trataban con un beta bloqueante pensando que era una actividad simpática aumentada, pero dejaban a este paciente sin una buena terapéutica. Entonces, ¿qué pasa con este paciente joven? Debemos iniciar con el doble tratamiento con este paciente. Sí, no hay límite de edad para empezar con terapia de combinación, aunque hay un perfil de paciente joven, generalmente que puede tener algo de sobrepeso sin llegar a ser obeso, que tiene una actividad simpática aumentada, y eso lo vamos a saber porque su frecuencia cardíaca basal está por encima de 80, no estamos hablando de 100, está por encima de 80, que ese paciente se va a beneficiar del uso de un betabloqueante, idealmente de última generación, que tenga una adecuada cardioselectividad, porque va a controlar la presión arterial y vamos a reducir adecuadamente las cifras de presión arterial y su nivel de hiperactividad simpática. Claro, en estos pacientes la causa de consulta siempre es taquicardia, palpitaciones. Así es. Y cuando hacen la toma de presión arterial, es una toma de presión arterial elevada. Hablando de estos nuevos tratamientos que son bien interesantes, por ejemplo, los IGTL2 o la gliflozina, en relación a hipertensión arterial, ¿cuál es la importancia de estos medicamentos en combinación? Sí, bueno, estos inhibidores del cotransportador sodio-glucosa realmente han sido una sorpresa extraordinaria del abanico de beneficios que tienen. ¿Qué tiene? De hecho, si tú te pones a ver, estas son drogas inicialmente que se trabajaron como hipoglicemiantes para el tratamiento de diabetes mellitus a través de la eliminación, del aumento de eliminación de glucosa por orina, pero cada día se descubren más beneficios en relación al riesgo cardiometabólico.
después el estudio en Parrec, que se publicó en el año 2014, que fue la primera droga o la primera clase de drogas, en este caso fue una que se llama empaglifosina, que demostró que no solamente controla el azúcar, sino que reduce el riesgo cardiovascular. Y luego comenzó a demostrar estas drogas que independientemente de tu nivel de descontrol o de disglicemia o de azúcar alta que puedas tener, o de glicemia elevada o resistencia a la insulina, como quieras llamarla, independientemente que seas o no diabético o seas o no prediabético, tiene impacto en la reducción del riesgo cardiovascular. No son drogas antihipertensivas, vamos a estar claros. Pueden producir una discreta reducción de la cifra de presión arterial, 2-3 milímetros, dependiendo de cada paciente. Hay algunos hasta 5 milímetros. No son drogas antihipertensivas, pero un paciente hipertenso que tiene riesgo cardiovascular, que tiene prediabetes, muy posiblemente esas son drogas a considerar, porque la reducción de riesgo cardiovascular integral en ese paciente es realmente impactante. Y produce protección cardiovascular y renal. Produce inclusive, hay algunos ensayos que demuestran reducción del riesgo de fibrilación auricular, reducción del riesgo de demencia. Son drogas realmente impresionantes lo que están demostrando estas drogas. Y todo lo que nos falta por ver. Así es. Y situaciones, vamos a hablar rápidamente de algunas situaciones especiales para que entonces podamos poner en contexto a algunos pacientes que nos llegan a la consulta. Ya hablamos del paciente joven, pero ahora el otro extremo, el paciente anciano. ¿Cuáles son las recomendaciones en este tipo de pacientes? Sí, el paciente anciano es un libro completo y con muchos capítulos. Lo primero que tenemos que hacer es un paciente anciano, no vamos a definir la edad, pero adulto mayor, como lo quieran llamar, tenemos que acostumbrarnos y que sea parte de la rutina, que sea un signo vital en esos pacientes mayores, la evaluación de la fragilidad. Hay distintas escalas de fragilidad y hay pacientes que tienen 75 años y que están absolutamente en un estado de salud envidiable, bien sea por su contextura, por herencia o porque son personas que hacen ejercicio. Y hay pacientes que tienen 70 años, 5 años menos que este paciente y que están realmente muy delicados de salud. Entonces la medición de la fragilidad es lo que va a determinar cuál va a ser tu aproximación al tratamiento de ese paciente. Si es un paciente anciano, frágil, posiblemente tienes que ir para ese control de la presión aquí, al contrario de lo que dije anteriormente, ir con un poquito más de cautela, verificar que ese paciente no haga hipotensión y vigilar muy de cerca, porque además es un paciente que tiene muchas veces polifarmacia, y esa polifarmacia produce reacción entre los medicamentos. Si ese paciente tiene riesgo de caída, pues aumenta el riesgo de caída y eso lo vas a medir por las distintas escalas de fragilidad y tratar a ese paciente según su condición. Y a veces, no sé si le ha pasado, que el paciente anciano, un paciente que en esa polifarmacia tiene diurético y es un paciente que casi no consume agua, entonces vemos electrolitos, vemos creatinina, entonces están muy pendientes. Sí, y al igual que en los niños, los pacientes ancianos tienen un mayor porcentaje de agua corporal, entonces se deshidratan muy fácilmente. Y es otra cosa importante que también considerar los pacientes ancianos, que son pacientes que tienen, por su fisiopatología, por la evolución del árbol arterial, son arterias más rígidas, son arterias más duras, son arterias menos elásticas, entonces aumenta la diferencial, la presión sistólica generalmente comienza a subir, la diastólica se estabiliza, inclusive puede haber a bajar, y a veces ese control es retador, porque si baja demasiado la sistólica, vas a bajar mucho la diastólica y ese paciente va a hacer hipotensión. Entonces, en esos pacientes ancianos frágiles, sobre todo, uno pudiese tener la consideración de mantener la cifra de presión arterial entre 140 y 150 la sistólica. Un paciente anciano frágil, que logremos mantener la presión en 148, pero la sistólica está a 60, no empeñes en bajarlos más, porque va a ser hipotensión ortostática y vas a disminuir la media y vas a producir trastorno de perfusión renal y trastorno de perfusión cerebral.
Entonces, ese es el arte, lo que hablamos, Sí. ese arte de saber individualizar cada paciente y evaluarlo bien. En el anciano, la medición de fragilidad debe ser un signo vital tan importante como la talla, como el peso, como la frecuencia cardíaca, y según la fragilidad de ese paciente, tratarlo. Hay otro escenario bien frecuente que es la hipertensión sistólica aislada o la hipertensión diastólica, que no es tan frecuente, pero sí también lo podemos encontrar en la consulta. ¿Cómo manejar o cuáles son las recomendaciones en estos escenarios? Sí, fíjate que para hablar del diagnóstico de hipertensión, cualquiera de las dos cifras que estén elevadas, inclusive de forma aislada, ya se hace diagnóstico. No existe una clase de medicamentos particular que sea solo para la sistólica Eso, o solo la importantísimo. diastólica. Escoge la combinación que tú Claro. consideres adecuado. Si vas a combinar, idealmente siempre luego que bloquee el RAS y eventualmente un diurético, un calcio-antagonista. Se dice que los calcio-antagonistas mejoran o controlan más la diastólica, los diuréticos un poco más la sistólica, pero bueno, eso es la respuesta individual y ese paciente tienes que monitorearlo, tienes que verlo rápidamente. Yo no lo cito más de 3 semanas para a veces simplemente tomar la atención o hacerle un automonitoreo. Y es recomendable a esos pacientes que si lo enseñas a tomar bien la presión, que una semana antes del próximo control se tome la presión de manera adecuada, puede ser unos 5 días antes, para tú evaluar cómo está la atención fuera del consultorio. Y el paciente diabético, que es el otro paciente muy común en la consulta. ¿Cuáles serían estas recomendaciones importantes para este paciente diabético? Sí. Cada vez que se nos siente delante un paciente con disglicemia, yo voy un poquito más atrás, prediabetes o diabetes, con intolerancia a la glucosa, con diabetes franca, tiene que considerar que es un paciente cardiópata. Yo digo esto siempre, mis amigos endocrinólogos me esperan los ojos, que la diabetes es una enfermedad cardiovascular que cursa con hiperglicemia. Ese es un paciente que Sí, tiene sus arterias enfermas. totalmente. Tienen mayor inflamación arterial, mayor daño endotelial y mayor inflamación, oxidación y daño endotelial. Entonces tiene que ser mucho más estricto en el tratamiento. Las metas terapéuticas de ese paciente con diabetes posiblemente son es ese paciente que tienes que tratar de llevar a menos de 130 y si tolera menos de 120 y ser muy estricto en esa diastólica, mantener entre 70 y 80. Y tienes que vigilar muy bien la función renal, porque son esos pacientes que hacen daño renal. Tienes que evaluar la proteinuria, tienes que evaluar la creatinina con frecuencia, vigilar los electrolitos. Ese paciente ya, por definición, hipertenso con diabetes o prediabetes, es un paciente de riesgo por lo menos moderado. Entonces los valores de colesterol de ese paciente, LDL, tienen que estar taxativamente por debajo de 100. Y, por supuesto, vigilar triglicéridos como meta secundaria. Hay que empeñarse que ese paciente camine, que ese paciente baje de peso. Y nosotros, como cardiólogos, tenemos que acostumbrarnos, porque cada vez estamos viendo más obesidad, que la obesidad es una enfermedad cardiometabólica, que tenemos que acostumbrarnos. Ese paciente con obesidad, hoy en día dicen que es ofensivo llamarlos obesos, bueno, eso depende de cada quien, paciente con obesidad, tenemos que aprender a tratar la obesidad de esos pacientes. Tenemos opciones terapéuticas, además de los cambios de estilo de vida, y si no nos sentimos comprometidos porque no tenemos tiempo, no queremos estar informados, hagamos equipo con alguna persona que trate obesidad, porque bajar el peso y llegar al peso ideal no se trata de adelgazar al paciente. Con bajar 10% de peso ya reducimos el riesgo. Pero acostumbrémonos a diagnosticar obesidad y tratarlo adecuadamente. Y por último, la hipertensión nocturna. Surgieron el año pasado algunos estudios que dar el tratamiento no importaba la hora, no importaba el horario, pero sí es cierto, y muy probablemente en su consulta también ha tenido este paciente que cuando hace un mapa, hace un monitoreo ambulatorio de presión arterial, ve que en la noche está teniendo cifras de presión elevada. ¿Qué hacer? Y es muy común. ¿Qué hacer con este tipo Sí, de pacientes? hay varias cuestiones a considerar. Número uno, la única manera que tenemos para diagnosticar hipertensión nocturna es con el mapa. Y esa es la única ventaja que el mapa tiene sobre el automonitoreo, Perfecto. que diagnosticamos hipertensión arterial nocturna. Luego, en consideración al tratamiento, ahorita en Londres se acaba de presentar
ensayos clínicos que se presentaron, un metaanálisis que incluyó más de 100.000 pacientes, en los cuales se analizó cuál era el mejor horario para administrar la droga para el control de la hipertensión arterial. Y el resultado fue muy concluyente. No importa si lo das en la mañana o lo das en la noche. Es exactamente igual para reducir el riesgo y para controlar la presión arterial. Posiblemente el horario matutino es mejor porque el paciente cumple más. La dosis de la noche es más fácil que se olvide, que el paciente no esté en la casa, o llegue cansado, se acueste y se olvide. Es mucho más fácil de saltársela y de olvidarse. Entonces uno debe favorecer en ese sentido el horario diurno. Y si efectivamente hay hipertensión nocturna, también, inclusive esos pacientes que son non-diper, que tienen hipertensión nocturna, darlo en la mañana favorece el control, teniendo la certeza que estás escogiendo una combinación de drogas que tiene acción de las 24 horas. Es así. Punto importante, si es un paciente que hace picos importantes de hipertensión nocturna, evalúa la posibilidad de que tenga apnea obstructiva del sueño, porque la apnea obstructiva del sueño está asociada con hipertensión nocturna. Interroga al familiar si ronca, hay pues escalas diagnósticas, si ese paciente se queda dormido, si tiene poca capacidad de concentración y, si es necesario, indícale una polisomnografía del sueño para ver si efectivamente tiene hipertensión nocturna, porque tú controlas la apnea obstructiva del sueño y muchas veces le curas la hipertensión arterial a ese paciente. Es así. Bueno, creo que hemos tenido nos hemos paseado por todas las recomendaciones importantes de hipertensión arterial para este 2024. ¿Cuáles serían las conclusiones finales que nos debemos llevar a la casa para todas estas personas que nos están viendo? Sí, esto es algo que yo digo muchas veces. No nos hacen falta nuevas drogas, no nos hacen falta nuevas tecnologías. Nos hace falta aumentar el número de pacientes hipertensos diagnosticados, por lo cual tenemos que hacer campañas para que la gente se tome la presión arterial y si la presión arterial está elevada, acuda a consulta médica. Número 2, utilicemos combinaciones en la gran mayoría de los pacientes desde el principio, porque eso va a garantizar lo más importante del tratamiento antihipertensivo, que es el control de la cifra para reducir el riesgo. Y tercera recomendación, no podemos negociar con la hipertensión arterial porque el paciente pierde en esa negociación. Yo llamo negociar, no llegar a la meta. Tenemos que ser estrictos, tenemos que ser obsesivos, tenemos que ser prácticamente compulsivos de que ese paciente llegue a su meta, que el paciente entienda la necesidad de llegar a la meta, educándolo e insistiendo en un tratamiento adecuado. Muchas gracias por sus conocimientos, muchas gracias por sus recomendaciones, por su tiempo. Gracias a ti, Adrúbal. Muy interesante, muy agradable la conversación. Sí, exactamente. Y poder llevar toda esta información y dar las gracias a todas las personas que nos ven, que nos siguen, que siempre han estado pendientes de los episodios de CardioMed, el primer y único podcast cardiometabólico del país. Así también quiero dar las gracias a Grupo Leti por brindarnos estos espacios académicos. La idea es poder compartir y dar información de calidad a todos ustedes para que puedan entonces tener esta información de primera mano de excelentes especialistas que no siempre nos están acompañando. La invitación es a que puedan suscribirse en nuestro canal, puedan ver todos los episodios. Tenemos unos episodios que están verdaderamente excelentes, con un contenido académico importante, que puedan suscribirse para que estén pendientes de las actualizaciones y de los nuevos episodios que hemos estado subiendo en nuestra plataforma. Así que esto es CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Nos vemos en un nuevo episodio.